Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... En este momento hacemos contacto con el abogado Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, para hablar sobre esta polémica votación a favor de la destitución del presidente Guillermo Lasso. ¿Hay otros intereses? Es la pregunta, doctor Saquicela. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, mi estimado Fausto, a sus enteras órdenes. Gracias, asambleísta y presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se puede entender? Es lo que se han cuestionado desde varios sectores. Nos hemos cuestionado muchos ecuatorianos a raíz de conocer la votación dentro de la Asamblea Nacional. ¿Cómo entender que alguien que estaba dispuesto a mediar en un proceso de diálogo, que al final se dio por otros medios, en medio de esta crisis haya votado a favor de la destitución del presidente de la República dentro de la Asamblea? Me refiero a usted. Bueno, ¿qué hubiese pasado si es que hubiese votado a favor del gobierno? Sería también una de las interrogantes. Vean, en esencia lo que sucedió es... Bueno, había la opción de la abstención también. O también la abstención. Que al final del día se suma a la mayoría de votos y ya hubiesen hilvanado de otra manera los que han analizado profundamente, digamos, el tema y que no han hecho nada, pero al final del día opinan. El tema pasa por una resolución del Pleno que dispuso de que se busque los canales para el diálogo, y lo hicimos con la ONU, con la Iglesia Católica, con las universidades. Una reunión virtual en la cual se nos informó de que ya había un avance a través de la ONU y 300 organizaciones sobre la posibilidad de un diálogo, lo cual no se produjo. Creí yo de obligación, como ciudadano y como presidente de la Asamblea, buscar las alternativas para convocar ese diálogo. Lo hicimos, se convocó, se sentaron las partes en una mesa de diálogo, se empezó a dialogar, valga la redundancia, a buscar alternativas. El día lunes de la noche se llegaron ya a acercamientos, se habló de los 15 centavos, lo hice yo con el ministro del Gobierno, el testigo de ello, el secretario de la Administración, el asesor jurídico de la Presidencia de la República, y quedaba en resolver lo que se resolvió después. Sin embargo, ellos abandonaron la mesa de diálogo el día martes, lo cual no podía haberse dado, se hubiese ahorrado unos 2 días a la solución de este inconveniente, de este problema que aquejaba al país. Hoy día, ventajosamente, se ha solucionado. Así es de que yo no fui intermediario del diálogo, sino más bien fuimos los que convocamos a ese diálogo. Yo delegué, si cabe el término, a la Iglesia Católica, que fue la que estuvo moderando ese pero diálogo. Eso se cuestionaba porque era más o menos como si alguien de las filas del correísmo que han votado evidentemente a favor de la destitución convoque a un diálogo, a una mediación. A ninguno de quienes están en las filas del correísmo les interesaba una mediación, y eso está claro. Bueno, yo creo que al país sí le interesaba, y por encima del país, el país está por encima de absolutamente al país todo. Evidentemente le interesaba la mediación, al país le interesaba el diálogo, al país, el país necesitaba con urgencia un diálogo y una mediación entre los dos grupos, digamos, los dos sectores que estaban en ese momento enfrentados, la CONAIE por un lado y el gobierno por otro, con tesis distintas, con objetivos distintos, y precisamente para eso se buscaba la mediación. ¿Cómo estar en esta mediación? ¿Cómo pretender buscar esta mediación? Y por otro lado, votar a favor de la destitución. Bueno, la cuestión es clara. Yo creo que todos los ecuatorianos, sin necesidad de ser autoridades, tenían la posibilidad de buscar ese diálogo, que se sienten las partes. El país ya no aguantaba más con esta inestabilidad, esa situación. Mi voto, y que lo volvería a hacer, es en contra de la represión que se dio. Mi voto es en contra de la actitud de levantarse de la mesa de diálogo cuando ya se tenían que haber resuelto los temas. Mi voto es dentro de un proceso democrático conceptuado en la Constitución Política de la República. Se ha hablado de golpismo. Bueno, había en medio algunos hechos de ambos lados que de alguna forma rompían estas aparentes intenciones de diálogo. El gobierno se levanta inicialmente de la mesa de diálogo porque se rompe un acuerdo que es la toma pacífica del Parque El Arbolito y de la Casa de la Cultura. Eso no se dio y genera esta reacción por parte del gobierno. Por parte de la CONAIE también hay una reacción
inicial, cuando se detiene a Leonidas Issa, cuando ocurren otros hechos respecto de detenciones de quienes estaban como parte de las manifestaciones, pero lo que no se termina de entender es un poco la actitud, en este caso suya como presidente de la Asamblea, como mediador para ese momento, tanto que Guillermo Lasso después dijo: queda en evidencia quienes trabajan para las mafias políticas, en alusión a quienes votaron a favor de su destitución. Vea, yo en el país no puedo determinar quiénes son los buenos y quiénes son los malos, quiénes son los corruptos y quiénes son los honestos, si los del un lado o los del otro lado. Eso ya le tocaría juzgar a quienes les corresponda. Aquí no se trata de buenos ni de malos. Yo hice lo que tenía que hacer. Como que era un diálogo, logré que se sienten a dialogar, y cuando ya estuvo el diálogo prácticamente resolviendo los temas, entiendo que el gobierno no le interesó de que Virgilio Saquicera esté para la firma del acuerdo, y por eso rompió el diálogo. ¿Quién rompió el diálogo? ¿Pero a quién le podría interesar que esté en medio de un diálogo o como mediador si está en contra de uno? Preguntar al gobierno cuáles son las razones, y sabe el ministro del gobierno cuál fue mi actitud desde el inicio, sabe cuántas veces conversamos, sabe cuántas veces les llamé, sabe cuántas veces les pedí que se sienten y que resuelvan los temas. Entonces aquí en las cuestiones hay que decir por su nombre la verdad. Mi voto ha sido en contra de la represión, mi voto ha sido en contra de la conmoción social que vivía el país dentro del marco legal y constitucional, y en ese voto me ratifico y lo haría las veces que sean necesarias en defensa del pueblo ecuatoriano. Usted ha dicho, y lo dijo en alguna de sus declaraciones, de varias declaraciones que ha dado: yo haré lo imposible para que se sostenga el Estado de Derecho y para que se sostenga lo que dispuso el pueblo ecuatoriano, que posibilitó que Guillermo Lasso y la actual Asamblea estén en las instancias del poder. Y eso exactamente lo contrario. No es así, Fausto. Si usted analiza y revisa el marco constitucional, tendrá otra opinión. Lo que pasa es que la gente habla de memoria. El marco constitucional no se ha roto, ni con iniciativa de una muestra cruzada desde el legislativo al ejecutivo, ni si es que cuando se ha prolongado del ejecutivo hacia el legislativo, y del legislativo al ejecutivo. Lo que pasa es de que es una figura que está en la Constitución Política de la República, y ahí ya nos regimos. El Estado de Derecho tiene que respetarse, y si se aplica una figura constitucional no se está irrespetando el Estado de Derecho, ni se está hablando de golpismo. Yo sí les rogaría a ustedes como periodistas idóneos y a la gente que revise bien el marco constitucional y legal antes de opinar, para que lo hagan con propiedad. En el marco de lo que ocurre dentro de la Asamblea Nacional, estamos hablando de que Pachacuti, UNES, también ex asambleístas de la izquierda democrática se alinearon con esta posición. ¿Cómo queda usted frente a las bancadas? ¿Cómo queda su representación? ¿Cómo siente su posición dentro de la Asamblea Nacional? Porque ha recibido serias y duras críticas, cuestionamientos, en algunos casos incluso es evidente salidos de tono en su contra por parte de sus colegas asambleístas. Bueno, no sé qué colega asambleísta se ha referido en esos términos, no he escuchado, por lo menos yo. Yo creo que más allá del número de votos, este es un llamado de atención para que el gobierno sintonice con los derechos del pueblo ecuatoriano, e incluso también la Asamblea con la legislación que tiene que ir en pro de sus derechos. Esa es la situación. Aquí no se trata de hombres ni de hombres. ¿Cómo está mi situación en la Asamblea Nacional? Yo presido la Asamblea Nacional porque por imperativo legal asumí luego de la destitución ese cargo, y que tengo que honrarlo y obviamente hacer todo lo posible para cumplir lo que dice la Constitución, legislar y fiscalizar. Existe un diálogo interno con todas las bancadas, incluida la bancada del gobierno. Esta semana nos reuniremos el día viernes 8 para tratar la agenda legislativa con todas las bancadas, comenzando con todos los jefes de bloque. No tenemos ningún inconveniente. Nuestra labor es legislar y fiscalizar dentro de la agenda extensa que tenemos. Parte de esa agenda es con el Ejecutivo, con el colegislador, y estamos con madurez política predispuestos a dialogar las veces que sea necesario con todos los poderes del Estado y obviamente incluido el Ejecutivo. Para nosotros virar la página es importante, ya la historia juzgará cualquier decisión que se haya tomado, y aspiremos de que todos los poderes del Estado sintonicemos con el pueblo ecuatoriano y podamos producir lo que nos corresponde constitucionalmente hablando. Y no obstante, la situación del gobierno también se viene compleja, con una asamblea en estas condiciones, con un importante número de asambleístas en contra que pretendieron en su momento destituirlo. ¿Cómo garantizar un marco mínimo de gobernabilidad para el gobierno, para el país, básicamente? Yo creo que antes de, no después de, es decir, de que temas como el laboral, por citar un ejemplo, que interesa al Ejecutivo y al país, reformar ese código laboral antiguo, son situaciones que podemos ir a acuerdos mínimos. Y creo que la predisposición de las distintas bancadas
de la Asamblea Nacional estará en ese andarivel. Hay leyes progresivas en cuanto a derechos de la gente que necesitan un diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo para sus acuerdos mínimos, pues no solamente es hacer las leyes en el Legislativo, sino el Ejecutivo tiene la capacidad de vetarlas parcial o totalmente, o de poder ser ejecutes. Así es de que el diálogo es necesario. Le escuché, creo que al señor ministro de Gobierno el día de ayer en alguna canal de televisión, de que habla de que habrá que buscar los canales de diálogo. He conversado con el jefe de bloque, el asambleísta Flores, de la bancada del gobierno, y nos reuniremos esta semana para analizar también las perspectivas de el gobierno en cuanto a la agenda legislativa, y creo que esto hay que madurarlo, hay que dialogarlo, hay que buscar sus consensos mínimos, y en ese andarivel estamos totalmente abiertos para lograr ese objetivo. ¿Cómo va a lograr facilitar ese tipo de diálogo, ese acercamiento después de lo que ha pasado? ¿Están en la bancada de gobierno, en la bancada oficialista, están de acuerdo, están abiertos, hay apertura? Mira, el tema legislativo pasa por lo que es de la Asamblea Nacional, y yo creo que sí podemos dialogar con un poco de capacidad de ese diálogo con las distintas bancadas. Vuelvo a insistir, he dialogado con el asambleísta Flores, y hay que buscar esos consensos mínimos por el país, hay que poner al Ecuador por delante, ¿no? Y ya las situaciones políticas están ahí. La Asamblea es eminentemente política, siempre habrá esas decisiones, pero al menos cuando yo la presido, me enmarco dentro de la ley y la Constitución, no puedo alejarme de ello. Por eso es de que he rechazado el tema del golpismo, situaciones por el estilo, porque no hay alguien que demuestre que se ha ido en ese andarivel si estábamos dentro del marco constitucional. Pero desde el propio movimiento indígena han reconocido que se infiltraron, por utilizar esta palabra, que la han utilizado ellos en muchas ocasiones, algunos intereses que estaban fuera de la agenda del movimiento indígena, fuera de la agenda de la CONAIE, y se referían precisamente a estas consignas que fueron parte de las manifestaciones de sacar a Lasso de la presidencia de la República, una consigna que se sintoniza con lo que ocurrió esa noche en la Asamblea Nacional. Bueno, sí, yo creo que la protesta pacífica no puede ser criminalizada bajo ningún punto de vista, es más, lo prohíbe la Constitución Política de la República, pero los temas de delincuencia común, infiltrados, de situaciones por el estilo, vandalismo en contra de los bienes públicos, la gente que ha fallecido en estas protestas, todo ello tiene que estar sujeto a la justicia ordinaria, y obviamente con la imparcialidad que debe caracterizar a cada poder del Estado, deberán tener la amplitud para poder hacer el análisis jurídico, judicial y obviamente sancionar. ¿Y usted cree que sí había otros intereses detrás de esta manifestación, detrás de esta crisis de los 18 días? Bueno, yo entiendo que la justicia será la que tiene que, luego del análisis, tomar las decisiones que correspondan y juzgar a quienes habrían estado en ese andarivel de así haber sido, ¿no? Yo creo que la lucha del movimiento indígena, de los movimientos sociales, no hay ese andarivel, por eso la criminalización de la lucha pacífica no puede estar dentro del marco de estas situaciones, pero el vandalismo sí tiene que ser juzgado. ¿Cree usted que estaríamos mejor si se habría resuelto la destitución del presidente? No sabemos, ¿no? Las circunstancias. Si se hubiese resuelto esa situación, se hubiese dado el orden de sucesión que establece la Constitución Política de la República. Sin embargo, yo soy partidario de la estabilidad, pero la estabilidad necesita usted dar muestras, no solo muestras, sino resolver los temas, hablar de el tema de salud, el tema de educación, el tema de inseguridad y otros temas tienen que ser tomados en cuenta, tiene que haber políticas claras de lo social desde el Ejecutivo, y aspiremos que ellas se den, que este episodio negativo del país sirva para mejorar las cosas y ojalá para ir cambiándole al Ecuador y buscando las alternativas de esa diferencia que existe cada día más abierta entre pobres y ricos del Ecuador, que lastimosamente se da. Que las cosas se mejoren y que sin duda se ha confirmado ya por varios sectores. Yo creo que todos coinciden en que había agendas ocultas y habían otros intereses también detrás de esta manifestación. Que esto se resuelva ya con las mesas de diálogo que avanzan entre la CONAIE y el gobierno nacional. Asambleísta Saquicela, gracias por estar con nosotros. Gracias, Fausto, un abrazo. Ha sido el abogado Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, hablando sobre la votación a favor de la destitución del presidente Guillermo Lasso. Ha reconocido que hay otros intereses, o que podrían haber otros intereses detrás de esta paralización de los 18 días, pero deja en manos de la justicia este tipo de investigaciones. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.